¿Qué hola, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más del Sueño al Podio, el podcast donde recordamos, aprendemos y reconocemos a los deportistas y sucesos deportivos más importantes en la historia. Yo soy Daniel Uriega y nos escuchamos todos los miércoles por Spotify, Apple Podcast y también por YouTube. Como ya lo leíste en el título, hoy toca hablar de una de las figuras más emblemáticas en la historia del béisbol. Un hombre que transformó el deporte y lo llevó a lo más alto. George Herman Ruth Jr., mejor conocido como Babe Ruth o el Bambino, con una habilidad cabrona para batear home runs y su carisma fuera del campo, Babe Ruth no solo redefinió el juego, sino que también se convirtió en un símbolo de la era dorada del béisbol. Su legado se mantiene como un ícono cultural, tanto en el deporte como en la historia de los Estados Unidos. Para poner un poco en contexto a los que saben quién fue o de plano los que no saben ni de béisbol ni quién es él, Babe Ruth es comparado por su grandeza con deportistas en el boxeo como Muhammad Ali, Michael Jordan en el básquetbol, Tom Brady en la NFL o un Pelé, Messi, Cristiano, Maradona, el que ustedes quieran, en el fútbol. A pesar de lo sencillo que pareciera desde fuera jugar béisbol, por lo tranquilo o aburrido que se ve, el béisbol es uno de los deportes más difíciles. No sé si han tenido la oportunidad de meterse a una caja de bateo e intentar pegarle una bola que, por cierto, esa velocidad es controlada. Pero bueno, para que se den una idea. Hoy en día, la velocidad promedio de una bola rápida es de 93.7 millas por hora. Eso equivalente a 150 kilómetros por hora y la distancia entre el montículo de picheo y el home es de 18.4 metros. En fin, metámonos de lleno con la historia del Bambino. Babe Ruth nació el 6 de febrero de 1895 en Maryland, Baltimore, allá en Estados Unidos. Fue hijo de Kate Schamberger y George Herman Ruth, un alcohólico y dueño de un bar. Los padres de Babe, Kate y George Herman Ruth Sr., eran de ascendencia alemana y nacieron en Maryland, o sea que los abuelos paternos de Babe Ruth eran de Prusia y Hannover, Alemania. Pero bueno, se dice que el bar era un lugar bastante rudo y debido a la falta de supervisión en su hogar, Ruth empezó a tomar caminos problemáticos a una edad muy temprana. La relación entre sus padres era tensa debido al alcoholismo de su padre y la falta de control en su vida familiar lo llevó a tener problemas de disciplina. Es por eso que con tan solo 7 años de edad, su padre lo envió a vivir al Instituto St. Mary's, un orfanato en Baltimore, debido a la inestabilidad familiar y las dificultades económicas que padecían. Fue ahí en ese lugar lleno de disciplina y reglas estrictas donde Babe descubriría su verdadera pasión, el béisbol. Babe no era un estudiante brillante, pero tenía algo que lo hacía especial. Una habilidad increíble para el deporte. Ahí, uno de los padres, el hermano llamado Brother Matthias, hermano Matías, se dio cuenta de la facilidad que tenía el Bambino para pegarle a la pelota y desde ahí se convirtió en su mentor, enseñándole los fundamentos del béisbol y ayudándole a perfeccionar su lanzamiento y su bateo. Los años pasaron y en 1914, cuando Ruth tenía 19 años de edad, ya había mostrado gran potencial como lanzador, ahí mismo en su ciudad natal. En ese momento jugaba en las ligas menores con un equipo que se llamaba Baltimore Orioles, los Orioles, que en ese entonces era un equipo de la Liga Internacional, una liga de nivel AAA, considerada una de las más altas antes de las grandes ligas, y también un equipo que era parte de la filial de los Boston Red Sox. Jack Dunn, dueño y manager en ese entonces de los Orioles, había oído hablar de las habilidades de Babe Ruth a través de otros cazatalentos. Aquel año, Babe Ruth estaba jugando para un equipo de ligas menores llamado los Providence Grays, donde sus habilidades de lanzamiento ya eran evidentes. Lo que realmente impresionó a Dunn fue una serie de entrenamientos y partidos en los que Ruth mostró su increíble talento, no solo como pitcher, sino también por el potencial en el bateo. Dunn estaba buscando un lanzador prometedor, pero lo que encontró Babe Ruth fue mucho más. Ruth era un joven con un poder en el bat que llamaba la atención de cualquiera, lo cual no era común en ese entonces para un lanzador. A pesar de sus habilidades de pitcher, Ruth era también un bateador fuera de lo normal, excepcional, y Dunn vio en él una futura estrella para el béisbol.
Por eso, Don firmó a Ruth para los Orioles en 1914, dándole su primera oportunidad profesional importante. Es importante, por cierto, mencionar que Ruth firmó un contrato con los Orioles bajo la condición de que Don sería su mentor. Ese mismo año, Harry Frazee, propietario de los Boston Red Sox, buscaba fortalecer su equipo. ¿Y qué creen? Se interesó en Babe Ruth como una posible estrella futura, comprando los derechos de Babe a los Orioles. El bambino llegó a Boston y comenzó como pitcher para los Red Sox en su primera temporada con los mismos de Boston. Terminó con un récord de 18-8, un 2.44 de efectividad y ayudando a su equipo a ganar la Serie Mundial de 1916. En 1917, en un partido como bateador emergente, Ruth conectó un home run, un cuadrangular, lo que fue una señal de que su futuro estaba en el bateo y no en la lomita. Babe Ruth cambió su rol de lanzador a bateador regular. A partir de 1918, sus habilidades como bateador fueron tan sobresalientes que los Red Sox lo comenzaron a utilizar principalmente en esa posición, conectando 11 cuadrangulares esa campaña y sumando su tercer título de Serie Mundial. Para 1919, Babe Ruth rompió el récord de home runs con 29 en la campaña, un logro que nunca antes en la época se había hecho. Es así como comenzaba la carrera de uno de los bateadores más cabrones y temibles de todos los tiempos. A pesar de su gran momento con los Red Sox, a finales de ese mismo año, Harry Frazee vendió a Babe Ruth con tan solo 24 años de edad a los New York Yankees, supuestamente debido a las bajas ventas y para financiar un musical de Broadway. El pacto fue completado días antes, pero el 5 de enero de 1920, la transferencia involucró una suma de $100,000 junto con una parte de la taquilla de Ruth para futuros juegos y se convirtió en uno de los movimientos más controvertidos y significativos en la historia del béisbol y el deporte. El traspaso de Babe Ruth a los Yankees no solo fue una pésima decisión financiera y deportiva, sino que marcó el inicio de la famosa maldición del bambino, la cual duró 86 largos años para que los Red Sox pudieran ganar otra vez un campeonato. Fue hasta el 2004 que los Boston Red Sox pudieron ganar otra vez una Serie Mundial. Pero esa historia puede ser para otro capítulo o un reelcito. Coméntenme si les gustaría que platicáramos de esa u otra maldición de béisbol o de otro deporte. Pero bueno, retomando la salida de Babe Ruth de Boston, es como si dijéramos que Cristiano Ronaldo se hubiera ido al Barcelona después del Real Madrid. La rivalidad entre los Yankees y los Red Sox es de las más grandes en el deporte, como el Real Madrid contra el Barcelona o los Lakers contra los Celtics en la NBA. La llegada del bambino a Nueva York cayó como anillo al dedo, cambió por completo la forma de jugar al béisbol y desencadenó una serie de eventos que convirtieron no solo a la Gran Manzana en la ciudad de Estados Unidos en el siglo XX, sino a los Bombarderos del Bronx en el equipo más exitoso y laureado de todas las grandes ligas. Además de que solo por haber llegado a los Yankees, el equipo aumentó exponencialmente su valor desde la primera temporada. Metiéndonos un poco a lo deportivo, en su primer campaña con los Yankees de Nueva York, Babe Ruth rompió el récord de home runs al conectar 54 en una misma temporada, algo nunca visto hasta ese entonces. Un nuevo récord en las grandes ligas, superando además el récord previo de él de 29. 137 carreras impulsadas, 379 bases alcanzadas y un promedio de bateo de 376. Las ganancias de los Yankees aumentaron en un 17% ese mismo año gracias a Babe Ruth. En su paso por los Yankees, los home runs pasaron a ser la jugada más relevante del juego. Para el siguiente año, es decir, 1921, Babe Ruth rompió su récord de la temporada pasada y se mandó ahora 59 cuadrangulares en una campaña, récord que se mantuvo hasta 1927. Por cierto, además de esos 59 home runs, también impulsó 170 carreras. Eso le dio a Babe Ruth la oportunidad de mejorar su salario y subirlo en ese entonces para 1922 a $52,000, convirtiéndolo con diferencia en el jugador mejor pagado del béisbol.
Durante los años 20, la popularidad de Babe Ruth se fue por los cielos. El bambino se convirtió en un ícono cultural en los Estados Unidos. Su figura representaba la libertad, la exuberancia, romper las reglas, el rebelde. Fue un símbolo de la era del jazz también. Pero la fama de Babe Ruth no solo fue por lo que hacía en el campo, sino por su estilo tan excéntrico que tenía. Le gustaba salir, tomar, fumar, su purito, por supuesto, los lujos y evidentemente, como buen deportista, las mujeres. Sí, era mujeriego el bambino. Aprovechando justamente este tema, quisiera hacer un pequeño paréntesis y platicarles un poco de su vida amorosa. Recuerden que esto fue hace muchos años y nosotros escuchamos, pero no juzgamos. Babe Ruth tuvo 2 esposas oficiales a lo largo de su vida. La primera, Helen Woodford, la conoció en 1914 y se casaron a los 3 meses. No perdieron su tiempo, ellos a lo que iban. Recordando que ese año el bambino estaba disputando su temporada como novato con los Red Sox a los 19 años y con Helen teniendo apenas 16 años de edad. Pasaron los años y en 1921, con Ruth ya empezando a romperle en los Yankees, nació su hija Dorothy. Para 1925, el bambino y Helen se separaron debido a las infidelidades del beisbolista y la falta de atención a su familia. O sea, no pelaba para nada ni a la esposa Helen y tampoco a su hija Dorothy. Unos años después, Babe Ruth y Helen terminarían divorciándose en 1929. Pero la historia con Helen tristemente ahí no termina. Ahorita van a saber por qué. En ese tiempo, entre que se separaron y el divorcio de forma oficial, los chismes dicen que Babe Ruth conoció a Claire Hudson en una fiesta allá en Nueva York y fueron presentados por un amigo en común. Desde el principio, Claire quedó impresionada con la personalidad de Babe y quedó cautivado el mismo Babe Ruth por la elegancia y la tranquilidad de Claire. El bambino obviamente seguía casado con Helen Woodford en ese momento. La relación con Claire se fue fortaleciendo en los años siguientes, lo que hoy sería o conocemos como: mi amor, ¿por qué te está llamando José Carpintero? O esos likes, reacciones en Instagram, que si los fueguitos, corazoncitos, los likes, ustedes ya saben, no hay que explicar más. Pero bueno, antes de llegar al matrimonio entre Babe Ruth y Claire, es importante mencionar que desafortunadamente Helen falleció en un incendio en un departamento de Massachusetts en 1929 a los 31 años de edad, en muy extrañas circunstancias. En un inicio, las investigaciones sobre las causas del fuego no apuntaban a que hubiera sido provocado y terminó catalogándose como un accidente. Sin embargo, mientras fue pasando el tiempo, Nora Woodford, excuñada de Ruth y hermana de Helen, habría comentado a algunos medios de comunicación que su hermana temía por su vida justo antes de fallecer, ya que Babe Ruth supuestamente estaba buscando divorciarse de Helen para poder casarse con Claire. Helen obviamente le dijo que no, que en él. O bueno, no del todo. Aparentemente, Helen le habría pedido $100,000 a Babe Ruth para firmar el divorcio y que el pelotero explotó de ira contra ella y mejor simplemente se fue. Menos de un mes después, Helen falleció y a los 3 meses de su muerte, Babe Ruth, ¿qué creen? Ya estaba casado con Claire Hudson. Al final, el caso fue declarado como accidente y en el ámbito legal por la muerte de Helen, Babe Ruth quedó libre de cualquier acusación. Babe Ruth y Claire Hudson tuvieron una hija adoptiva llamada Julia Ruth Stevens con solo 12 años de edad. El matrimonio entre Babe Ruth y Claire Hudson fue mucho más duradero y estable que su matrimonio anterior. Claire fue una gran influencia en la vida de Babe. Ella lo apoyó, no solo como esposa, sino también en la administración de su vida financiera y en su carrera fuera del béisbol. Pero bueno, regresemos ahora sí a la vida deportiva del bambino y ahorita retomamos con más del amor. Nos quedamos en que marcó un récord de 59 home runs y que para 1922 le subieron el sueldo a $52,000, siendo el jugador mejor pagado. Para ese entonces, los Yankees jugaban en el legendario Polo Grounds de Nueva York, que por cierto era propiedad de los Giants, los que hoy vemos en San Francisco, esos gigantes. Después de ver el impacto que generaba Babe Ruth con los Yankees y que en su primer temporada lograron una asistencia de 1.7 millones de personas, de hecho,
Al año siguiente, ambos equipos disputaron la Serie Mundial y los Gigantes barrieron en 4 partidos, lo cual llenó de soberbia al propietario de los campeones, Charles Stoneham, y sacó a los Yankees del Polo Grounds. Así que Jacob Ruppert, dueño de los Yankees, se armó de valor, se agarró los huevitos y obtuvo financiamientos bancarios para sumar $2.5 millones y decidió construir su propio estadio en un terreno que recién había comprado en el barrio del Bronx. Además, pensando en su figura, Babe Ruth, con todas las comodidades para que siguiera pegando home runs a su antojo, a su placer. El nuevo estadio abrió sus puertas el 18 de abril de 1923, rompió un récord en capacidad para 60,000 espectadores y, por si fuera poco, con una victoria de 4-1 sobre los Medias Rojas de Boston. En ese juego, Babe Ruth conectó el primer cuadrangular en la historia del estadio, un tablazo de 3 carreras en la tercera entrada, pero además fue el MVP de la temporada con 41 home runs que fueran para la calle, y además los Yankees ganaron su primera Serie Mundial con una dulce venganza al derrotar en 6 juegos a los Giants. Ahí les va cómo le fue a Babe Ruth en home runs durante 15 temporadas con los Yankees de Nueva York. De 1920 a 1934, que ahí estuvo, el primer año 54 home runs, después 59, 35, 41, después 46. En 1925 bajó a 25. Luego retomó y conectó 49 home runs en la temporada de 1926. Para 1927 rompió su récord de 59 cuadrangulares en una campaña y conectó 60 home runs. Para 1928 conectó 54, luego 46. En la 1930 sumó 49. Después 46, en 1932 conectó 41, al año siguiente bajó a 34 y en su última temporada cerró con 22 cuadrangulares, un total de 659 home runs y 1978 carreras impulsadas. Una locura, una bestialidad lo que hacía Babe Ruth en el plato y con el bat. El Bambino era pero tan cabrón que durante el juego 3 de la Serie Mundial en 1932 ante los Cubs, Babe Ruth con 2 strikes, a 1 de quedar ponchado y con el marcador empatado a 4 en la quinta entrada, Babe Ruth señaló hacia el jardín central y al siguiente picheo, ¡pum! Bueno, es zurdo, ¿eh? ¡Pum! Mandó la bola por encima de la pared de ladrillo cubierta de hiedra del Wrigley Field y recorrió todas las bases para conseguir un home run histórico y mítico. Por cierto, segundo cuadrangular de Ruth en el partido y con eso los Yankees ganaron el juego y pusieron una ventaja de 3-0 en la Serie Mundial. Lamentablemente, no hay un video que confirme este home run tan histórico de Babe Ruth. De hecho, algunas versiones dicen que apuntó a la pizarra del estadio, pero también hay románticos y locos que creen que sí señaló al jardín central. Adelantó su home run, como el comprador anónimo que el pasado 25 de agosto del 2024 se gastó $24.12 millones en una subasta para tener la camiseta de Babe Ruth que usó en ese histórico partido ante los Cubs y con el home run que se llamó The Cold Shot, convirtiéndose en la pieza de coleccionismo deportivo más valiosa del mundo. Vaya que hay locos, ¿verdad? Pero es que no solo es mítica por la seña, ese home run representa algo más. Con ese cuadrangular, Babe Ruth llegó a 4 series mundiales conectando más de un home run en un solo juego. Nadie más tiene más que 2. Ese fue su home run número 15 y el último en una serie mundial. En 15 años con Nueva York, Babe Ruth lideró a los Yankees a ganar 4 títulos de Serie Mundial, 1923, 1927, 1928 y 1932, logrando un total de 7 anillos por los 3 campeonatos conseguidos también con los Red Sox. Los años y el tiempo terminó por pasar factura. Babe Ruth fue envejeciendo y su cuerpo comenzó a resentirlo, evidentemente. En 1935, después de una estupenda carrera con los Yankees, Babe Ruth regresó a Boston, pero con los Braves. Tenía 40 años y evidentemente ya no era el mismo. Su cuerpo, marcado por los excesos, las fiestas y los años de esfuerzo, ya no respondía de la misma forma. Es por eso que en ese mismo año, en 1935, Babe Ruth
decidió retirarse del béisbol después de más de 20 años jugando, ganando las 7 series mundiales que ya mencionaba, 714 cuadrangulares, una marca que se mantuvo durante más de 30 años, 2,214 carreras impulsadas, 2,873 hits y dejando una huella imborrable en el deporte. Fue elegido para el Salón de la Fama del Béisbol en 1936 como uno de los primeros 5 jugadores en ser inducidos. 11 años después de su retiro, los Yankees retiraron el número 3 de Babe Ruth en 1948. En sus últimos años, Babe Ruth luchó con problemas de salud. Tuvo problemas digestivos, incluyendo úlceras estomacales y otros trastornos gastrointestinales debido a su dieta poco saludable, que a menudo consistía en grandes cantidades de comida, rápida evidentemente, y alcohol también. Enfermedades respiratorias, probablemente relacionadas con su tabaquismo, y a esto súmele su obesidad. La salud del bambino fue deteriorando y en 1946 fue diagnosticado con cáncer de garganta. Luchó contra la enfermedad a pesar de estar en una etapa avanzada. En el proceso, se convirtió en uno de los primeros pacientes de quimioterapia en el mundo y ayudó a cambiar el curso de la medicina. Babe Ruth perdió la batalla y falleció el 16 de agosto de 1948 con tan solo 53 años de edad. En aquellos años posteriores a su retiro del béisbol, Ruth enfrentaba algunas dificultades económicas debido a su estilo de vida excesivo y su esposa Claire jugó un papel importantísimo, ayudándole a manejar su dinero y tomar decisiones más sensatas. Además, Claire fue quien cuidó a Babe Ruth en sus últimos años cuando su salud comenzó a deteriorarse gravemente debido a sus enfermedades. Su funeral fue un evento monumental, con miles de fanáticos, jugadores y grandes figuras asistiendo para rendirle homenaje. Claire Hudson Ruth murió el 29 de diciembre de 1976 a la edad de 87 años a causa de cáncer de hígado. Julia Ruth Stevens, la última hija de Babe Ruth que seguía con vida, falleció el 9 de marzo del 2019 con tan solo 102 años de edad. Babe Ruth nunca desapareció. Su legado y la leyenda sigue viva. En cada partido de béisbol, en cada home run, no hay un niño que no sueñe ser como él. Desde sus comienzos en un orfanato, una vida llena de gloria, drama, excesos, dinero y caos, hasta convertirse en el rostro del deporte y un símbolo de la cultura estadounidense. Babe Ruth no solo cambió el béisbol, cambió la forma en que la gente veía el deporte. No fue solo un jugador, se convirtió en una superestrella mundial y mostró al mundo lo que significa ser una leyenda. Así terminamos este capítulo del Sueño al Podio. Espero les haya gustado, emocionado, entretenido y que los que no conocen tanto o nada del béisbol hayan aprendido aunque sea un poco. Tiren paro, no sean malos y si les gustó, porfa, suscríbanse, denle like, activen la campanita y comenten de qué otro deportista o suceso deportivo les gustaría que platiquemos por acá. Nos vemos el próximo miércoles. Yo soy Daniel Uriega. Vámonos. Let's go. ¡Woo!